Creo que es un día para la historia de nuestra comisión y también para la historia de las fallas. No podíamos faltar a esta cita. Yo creo que con esto se demuestra que al final las cosas se pueden hacer cumpliendo las normativas, las restricciones sanitarias y manteniendo la constante, que es tener ilusión por seguir haciendo falla y seguir ofreciendo a la Mareta sus flores. Estoy no satisfecho, sino súper contento. Primero porque no se ha improvisado, se ha tomado con cariño y se ha tomado con tiempo, se ha organizado perfectamente. Observamos las normas que nos han dado las autoridades. Superan los 200, unas 220 personas aproximadamente en un núcleo, son núcleos familiares, hasta 105 núcleos familiares van a estar representados a lo largo de todo el día. Se hacen 6 sesiones y bueno, de esa manera pues podemos respetar el aforo de la parroquia, que como ves es pequeña, pero bueno, que acoge mucho sentimiento. Encantado de poder colaborar, porque en el fondo lo que queremos es mantener la fiesta y mantener la devoción. Y si por las circunstancias de este año el espacio que tiene la contornada es la parroquia, pues encantados de poder colaborar. Siempre ha ido muy ligada a la falla la devoción a la Mare de Déu, porque no se entenderían sin la ofrenda. No ha sido nada fácil por las circunstancias, pero sí por el apoyo. Ha sido un orgullo, es un orgullo, ha sido muy emocionante, está siendo muy emocionante, porque porque al final estamos demostrando nuestro cariño no solamente a la Mareta, sino también a la fiesta de las fallas. Entonces, aunque son momentos complicados, con ilusión se puede todo y el fallero ahí está una vez más demostrando que las cosas se pueden hacer.